maestro de materiales. Actualización de datos de compras en el registro maestro de materiales. Utilización. Los registros maestros de materiales se crean al instalar el módulo por primera vez. A partir de ese momento, los departamentos que utilizan la base de datos de maestro de materiales son responsables de la actualización de la información que contiene. Los registros maestros de materiales pueden crearse y modificarse centralizadamente o por departamentos individuales. En el último caso, por ejemplo, el departamento de compras será responsable de la constante actualización de los datos de compras y, del mismo modo, ventas será responsable de los datos de ventas y distribución. Esta sección trata sobre la introducción y modificación de los datos de compras en el maestro de materiales. ¿Qué es un tipo de material? El tipo de material identifica las características de un material relevantes para la gestión de stocks y finanzas. Se asigna un tipo a cada material, al crear el registro maestro de materiales. Ejemplos de tipos de materiales son materias primas y productos terminados. En el módulo estándar, el primer tipo de material denota un material de aprovisionamiento, comprado, mientras que el segundo tipo de material indica que el material en cuestión es de producción propia de la empresa. El tipo de material determina las cuentas a cargar o abonar cuando un material entra o sale del almacén, o es utilizado o consumido por un área de especialización. También establece si los números de materiales son asignados por el sistema, internamente, o por el usuario, externamente. Para obtener más información sobre tipos de material, consulte la sección Tipos de material en el maestro de materiales de la documentación. Los materiales configurables constituyen un tipo de material especial. Los materiales configurables del tipo de material CMAT pueden representar materiales que pueden pertenecer a variantes diferentes. Por ejemplo, un fabricante de automóviles puede fabricar el mismo coche con acabados, colores, tapizado y motor diferentes. Actividades. Visualización de un registro maestro de materiales. Para visualizar un registro maestro de materiales, siga estos pasos. Escoja primero. Logística. Gestión de materiales. Maestro materiales del menú del sistema. Luego seleccione. Material. Visualizar. Indique el número de material en el campo material. Si desconoce el número de material, utilice las entradas posibles para buscar el material deseado mediante un match code. Indique los criterios de selección. Al pulsar Intro, se visualizarán los registros maestros que cumplan con los criterios de selección. También se puede visualizar un registro maestro de materiales desde el resumen de posiciones de cualquier documento de compras. A tal efecto, seleccione. Entorno. Material de la barra de menús. Visualización de niveles de stock. Existen dos maneras de visualizar el nivel de stock de un material determinado. Desde el registro maestro de materiales. Para visualizar el nivel de stock, seleccione. Entorno. Resumen de stocks mientras se visualiza el registro maestro de materiales. Desde documentos de compras. Mientras visualiza pedidos, contratos marcos, peticiones de oferta u ofertas, seleccione. Entorno. Stocks de material para visualizar la pantalla de resumen de stocks de una posición seleccionada. Creación y actualización de un registro maestro de materiales, compras. Esta sección explica la manera de introducir datos de compras en el registro maestro de materiales. ¿Cuándo se crea o actualiza un registro maestro de materiales? Se debe crear o actualizar un registro maestro de materiales y el material que debe suministrarse no está definido en la base de datos del maestro de materiales, es decir, el material no cuenta con un registro maestro. Ya ha sido definido para otro centro, pero no en relación con el centro para el cual deberá emitirse el pedido. Ha sido definido para el centro correcto, pero los datos de compras para el material no han sido introducidos. Esto puede suceder si un usuario de otro departamento, por ejemplo, finanzas, ha creado un registro maestro de materiales,
pero no está autorizado para añadir los datos relevantes para compras. Para determinar si un material cuenta con un registro maestro de materiales o no, intente visualizar el material mediante las entradas posibles. Al hacerlo, proceda como se describe en visualización de un registro maestro de material. Condiciones previas. Antes de crear un registro maestro de materiales, hace falta la siguiente información: el tipo de material y el ramo. Las unidades de medida, como la unidad base, unidad de medida de almacén, y la unidad de medida de pedido. El grupo de compras, grupo de encargados de compras, responsables del material en cuestión. Datos contables, como la categoría de valoración, el control de precio, y el precio estándar o precio medio variable. Procedimiento. Para crear o actualizar un registro maestro de materiales, hay que proceder como sigue. Desde el menú del sistema, seleccione en primer lugar Logística. Gestión materiales. Maestro materiales. Y a continuación, Material. Crear en general. Si el registro maestro de materiales no existe todavía, efectúe entradas en los campos ramo, por ejemplo, M para la ingeniería mecánica, tipo de material, por ejemplo, ROU para las materias primas. Introduzca el número de material, solo si la empresa utiliza la asignación de números externa. De lo contrario, el sistema asigna automáticamente un número al material. Si el registro maestro de materiales ya existe, introduzca el número de material y pulse Intro. Aparece la casilla Seleccionar vista. Esta contiene una relación de posibles departamentos. Si ya existe un registro maestro de materiales similar, este se puede utilizar como referencia para crear uno nuevo. Para hacerlo, introduzca el número del material modelo. Se visualizará una copia del registro maestro de materiales modelos. Aquí, se pueden hacer las modificaciones deseadas. Seleccione Compras y Finanzas, y Texto de pedido, si desea introducir uno, en la ventana de diálogo. Pulse Intro. Introduzca la clave del centro en la ventana de diálogo Niveles de organización y pulse Intro. Aparece la pantalla de compras del registro maestro de materiales. Si todavía no existe un registro maestro para el material, especifique el texto breve, descripción breve, la unidad de medida base, el grupo de artículos y el grupo de compras responsable del aprovisionamiento del material. El texto breve, descripción breve, se utiliza para identificar el material en todos los documentos de compras, así como en documentos de otros departamentos. Por lo tanto, se debe introducir un texto breve del material que también tenga sentido para otros departamentos. Introduzca la información específica para compras en relación con el material, como, por ejemplo, unidad de medida de pedido. Efectúe una entrada únicamente si la unidad de pedido difiere de la unidad de medida base. Si se especifica un valor para este campo, también se debe indicar el factor de conversión de la unidad de medida de pedido en la unidad base. Grupo de compras. En este campo hay que especificar un encargado de compras o grupo de encargados de compras responsables del aprovisionamiento del material. Clave de valores de compras. Clave que define varios valores de funciones de compras, como los intervalos de reclamación y tolerancias. Los intervalos de reclamación se especifican en días e indican los periodos después de los cuales se deben enviar la primera, la segunda y la tercera carta de reclamación recordatorio al proveedor respecto a ofertas pendientes, confirmaciones de pedido pendientes o entregas vencidas. El sistema genera automáticamente los recordatorios o cartas de reclamación, reclamaciones. Los límites de tolerancia para faltas y excesos dan el porcentaje de entregas incompletas y excesos de suministro permitidos para el material por parte de la empresa. Efectúe especificaciones relevantes en datos básicos y comercio exterior, importación. Como parte de la clave de valores de compras, también se pueden configurar los parámetros cantidad mínima entrega y valor de normalización de la desviación del plazo de entrega tomando como base la especificación de los materiales. Estos valores son utilizados por la función evaluación de proveedores MM.
Pulse Intro para visualizar la pantalla de textos de pedidos de compras. El texto introducido se copia en todos los documentos de compras relativos al material pertinente. Pulse Intro para visualizar los datos contables. Especifique la categoría de valoración, el control de precio, clave que indica la valoración en base al precio medio variable o al precio estándar, y el precio medio variable o precio estándar. El material relevante se valorará entonces de acuerdo con el precio especificado. Grabe el registro maestro de materiales. Unidades de medida alternativas. Además de la unidad de medida base, utilizada por el sistema para gestionar stocks y ejecutar todos sus cálculos, otros departamentos pueden utilizar sus propias unidades de medida. Todas las unidades de medida diferentes de la unidad base se denominan unidades alternativas. A continuación, se incluyen algunos ejemplos de unidades de medida alternativas. Unidad de medida de pedido. Unidad de medida según la cual se pide un material. Es la unidad propuesta en las funciones de compras. Unidad de medida del precio de pedido. Unidad en la cual el proveedor emite la factura. La unidad de medida del precio de pedido se define en el pedido o en el registro info de compras. Si se ha definido una unidad de precio de pedido en el pedido, la entrada de mercancías se registrará tanto en la unidad de medida de pedido como en la unidad de precio de pedido. Unidad de medida de venta. Unidad de medida en la cual se vende el material. Se presenta automáticamente como valor de propuesta en un pedido de cliente, donde podrá modificarse. Unidad de medida de salida. Unidad de medida según la cual un material sale del almacén. Esta unidad de medida se puede utilizar junto con las salidas de mercancías y actividades de inventario. Cualquier cantidad que se especifique en una unidad de medida diferente de la unidad base es convertida por el sistema automáticamente en unidad base. Con este fin, se debe introducir la ratio para las conversiones entre las unidades alternativas y la unidad base, el factor de conversión, en el registro maestro de materiales. Esta información puede indicarse al especificar la unidad de medida alternativa. Unidades de medida variables. En el registro maestro de materiales se puede especificar que el material se aprovisione en una unidad de medida diferente de la unidad de medida de pedido. Si el material puede pedirse en más de una unidad de medida, introduzca uno en el campo UMP variable. Entonces esta parametrización se adopta en el registro info de compras y le permite introducir una unidad de medida de pedido diferente a la del registro info de compras al crear o actualizar un pedido o libro de pedidos. De no permitir esta unidad de medida de pedido variable en el registro maestro de materiales, se debe utilizar la del registro maestro de materiales. Si desea especificar una unidad de medida de pedido distinta para una solicitud de pedido, debe asignar una fuente con una unidad de medida de pedido diferente a la solicitud de pedido. Modificación de un registro maestro de materiales. Si se modifica un registro maestro de materiales, el sistema graba la modificación, el nombre del usuario y el momento de la modificación. Esto proporciona un lag de modificaciones de los registros maestros de materiales. Seleccione. Logística. Gestión materiales. Maestro materiales del menú control. Luego seleccione. Material. Modificar. Introduzca el número de material y pulse Intro. Aparece una ventana de diálogo con una relación de áreas especializadas, correspondiente a departamentos. Seleccione compras y pulse Intro. Introduzca la clave de centro y pulse Intro. Aparece la vista de compras del registro maestro de materiales. Efectúe las modificaciones que considere apropiadas. Grabe el registro maestro de materiales.